Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en nuestro curso de Historia Universal la guerra de Afganistán. Y vamos a tener aquí, como siempre, a Estados Unidos, quien va a invadir el país asiático de Afganistán. Luego, recuerda del atentado de las Torres Gemelas, se va a dar esta llamada guerra de Afganistán en el año 2001. Así que presta mucha atención y toma nota de los datos más importantes. ¿Cuándo comienza la guerra de Afganistán? El 14 de septiembre del año 2001, el Congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente George W. Bush a recurrir a la fuerza contra todo Estado, organización o persona que haya realizado los atentados del 11 de septiembre. Esto permitió dar luz verde al gobierno para realizar una serie de actos contra lo que denominaron terrorismo internacional. Igualmente, se aprobó una partida de 40.000 millones de dólares y la movilización de 50.000 reservistas. En estos días, Bush anunció la guerra contra la guerra general contra Al-Qaeda. Y el 20 de septiembre lanzó un ultimátum al régimen talibán para que entreguen a los líderes del movimiento subversivo. Asimismo, se va a crear la Oficina de Seguridad Interior dirigida por Tom Ridge, quien se encargará de la defensa y seguridad al interior de los Estados Unidos. Además a ello, Estados Unidos formó una coalición de más de 15 países contra el gobierno talibán en Afganistán, el cual protege, en este caso en Afganistán, se encarga de proteger a los líderes de Al-Qaeda y presionó a Pakistán para que su territorio sea utilizado por tropas norteamericanas para iniciar el ataque. Entonces, jóvenes, ¿cuándo inicia esta guerra? El año 2001. ¿Bajo qué antecedente tuvo? Pues el atentado del 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas. Justificación del conflicto. ¿Qué es lo que Estados Unidos indica o en este caso justifica para la invasión o la guerra en este caso la guerra de Afganistán? La operación militar emprendida por los Estados Unidos de América contra presuntas bases terroristas ubicadas en Afganistán se ha tratado de justificar a través de la figura de la legítima defensa, institución consagrada por el derecho internacional, tanto convencional como, en este caso, consuetudinaria. Para determinar la validez de la posición norteamericana, resulta necesario establecer previamente una definición clara de lo que debe entenderse por una legítima defensa. Es para ello que en su artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, el mismo que la letra indica lo siguiente, y que está en nuestra diapositiva, nos indica que ninguna, en este caso, disposición de nuestra carta, en este caso va a menoscabar el derecho inmanente de la legítima defensa individual o colectiva. En caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional, las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán de manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y seguridad internacional. Y es, jóvenes, de esta manera, a través de esa justificación de la legítima defensa que señala el artículo 51, es donde Estados Unidos, debido a los atentados de las Torres Gemelas, justifica su ataque y su accionar en este caso, el ataque accionar de Afganistán. Muchachos, no se vayan a olvidar ese dato que se les está brindando. Operaciones militares. La guerra de Afganistán fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, no se olviden lo que expliqué hace un momento, gobernado por los talibanes, y una vez derrocado a su insurgencia por un lado y a una coalición internacional comandada por los Estados Unidos.
por el control del territorio afgano y que contenía y que continúa como la guerra de Afganistán. Comienza, sabemos que el 7 de octubre del año 2001, con la Operación Libertad Duradera, que vamos a explicar más adelante, del ejército estadounidense. Esta operación fue dirigida por Estados Unidos, y la Operación Heinrich, que estuvo dirigida por las tropas británicas. Estas dos operaciones fueron lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en respuesta, sabemos, en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde se culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, sabemos también, lo que expliqué hace un momento, que Estados Unidos se amparó ante la interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, tras el derecho de ¿qué? De la legítima defensa. Perfecto, ¿hasta ahí? Vamos bien. Luego de eso, el objetivo, sabemos, de esta guerra fue encontrar a Osama Bin Laden y también a los otros o las cabezas dirigentes de la Al-Qaeda para llevarlos a un juicio y derrocar sobre todo el gobierno de los Emiratos Islámicos de Afganistán, que estaba gobernado por Emir Mullah Omar, que a juicio de las potencias occidentales apoyaba y daba refugio y cobertura a los miembros de Al-Qaeda. La doctrina Bush de Estados Unidos declaró que como política no se distinguiría entre organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que les den refugio. En principio, existieron, acá tenemos en nuestro PPT, dos operaciones militares. La primera es llamada la Operación Libertad Duradera, que fue una operación de combate estadounidense con la participación de algunos países de la coalición y que llevó a cabo principalmente en las regiones del sur y del este del país, a lo largo de la frontera de Pakistán. En esta operación participaron aproximadamente 28.300 militares estadounidenses. En la segunda operación tenemos la Operación ISAF, o llamada también Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Actualmente ya no existe esa fuerza porque fue reemplazada por la operación, eso fue a partir del año 2015, se cambió de nombre a la ISAF por Operación de Apoyo Decidido, o también llamado en inglés Resolute Support, que fue establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales de diciembre de 2001 para asegurar Kabul y las áreas de su alrededor. La OTAN asumió el control de la ISAF en el 2003 y en julio de 2009 la ISAF tenía en torno a 64.500 militares de 42 países proporcionando los miembros de la OTAN el núcleo de la fuerza. Estados Unidos tenía aproximadamente 29.000 soldados en la ISAF. En la invasión, Estados Unidos, el Reino Unido, llevaron a cabo la campaña de bombardeo aéreo, bombardeo con fuerzas terrestres proporcionadas fundamentalmente por la Alianza del Norte. Y ahora voy a decir, ¿qué es la Alianza del Norte? Pues la Alianza del Norte también es conocida oficialmente como el Frente Islámico Unido por la Salvación de Afganistán. Era una coalición de acción militar, eran guerrilleros muyahidines creados a finales del año de 1996 y que tenía como objetivo, jóvenes, derrocar el régimen talibán que gobernaba en Afganistán. Es por ello que apoyaban a Estados Unidos, tenían un objetivo, en este caso, en común, ¿cierto? Es por ello que en el año 2002 fue desplegada la infantería estadounidense, británica y canadiense, avanzando con fuerzas especiales de varias naciones aliadas como Australia. Posteriormente, también se sumaron las tropas de la OTAN. Desarrollo de la guerra. En el año 2001, como podemos apreciar, se da el ataque inicial. Esto luego de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al-Qaeda. El 7 de noviembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Equipos de la División de Actividades Especiales de la CIA fueron las primeras fuerzas estadounidenses en entrar en Afganistán para comenzar con las operaciones de combate.
Ante ellos, pronto se unieron las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. También fueron acompañadas otras unidades al mando de operaciones, en este caso, especiales de los Estados Unidos. El 7 de octubre se registraron ataques aéreos en la capital de Kabul, donde se cortaron los suministros de electricidad. En el aeropuerto de Kandahar, resistencia del líder supremo talibán, Mullah Omar, y en la ciudad de Jalalabad. La CNN difundió imágenes exclusivas de Kabul siendo bombardeada a todas las emisoras estadounidenses, aproximadamente a las 5:08 de la tarde. Entonces el presidente George Bush confirma los ataques en la televisión nacional estadounidense y el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, también se dirigió a su país. Bush declaró que serían atacadas las instalaciones militares de los talibanes y los campos de entrenamiento de terroristas. Además, se lanzaría comida, medicina y otros suministros para hombres y mujeres y niños hambrientos enfermos en Afganistán. Ante los ataques, se había difundido incluso una cinta de video grabada de Osama Bin Laden en la que condenaba cualquier ataque contra Afganistán. Ante ello, el 2001 también, ese mismo año, el Departamento de Defensa creó la Oficina de Influencia Estratégica, llamada OIS, con la misión de difundir información falsa que sirviera a la causa de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Se permitió que la OSI informara mal, en particular con respecto a los medios de comunicación extranjera. Oficialmente, durante ese año, ¿qué es lo que se va a dar? Se da la caída de Kabul, quien marcó el fin del régimen extremista, y se impuso el gobierno de Hamid Karzai como nuevo presidente. No obstante, Bin Laden no es capturado en ese año. Luego, en el año 2002, ¿qué otro suceso se va a dar en el año 2002? En el año 2002, después de la batalla de Tora Bora, que se realizó en el año 2001, en el 2002 se da otro enfrentamiento, conocido como la Operación Anaconda. Las fuerzas estadounidenses y sus aliados afganos consolidaron su posición en el país después de la celebración de una Loya Jirga, que quiere decir un gran consejo de principales fracciones afganas. También estaba integrado por líderes tribales y antiguos exiliados. Se estableció un gobierno afgano en Kabul que estuvo liderada, como ya lo indiqué, por Hamid Karzai. Las fuerzas estadounidenses establecieron su base principal en el aeródromo de Bagram, justo al norte de Kabul. Aunque el aeropuerto de Kandahar también se convirtió en una base importante, se establecieron varios puestos avanzados en las provincias del este a la caza del fugitivo talibán y de la Al-Qaeda. Mientras tanto, los talibanes y Al-Qaeda no habían abandonado. Las fuerzas de Al-Qaeda comenzaron a reagruparse y también ellos empezaron a reconstruir parte de su milicia en apoyo, ¿no? Para de esa manera también enfrentarse a los Estados Unidos. En el año 2002 se da la batalla de Takur Har. Este va a ser un enfrentamiento bélico entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de Al-Qaeda. Esto va a ocurrir en la montaña afgana situada en el pico Takur Har. Debido a ello, es el nombre que se le da también. La batalla, en este caso, va a darse. En esta batalla se va a eliminar los nidos o las bases enemigas para tomar posición de dicho lugar amenazado. La batalla va a ser un éxito para los americanos. Ese año también se va a dar una operación llamada la Operación Post Anaconda. ¿En qué consiste? Pues se cree que los combatientes de Al-Qaeda establecieron un refugio bajo la protección de las áreas tribales de Pakistán, donde recuperaron su fuerza y después comenzaron a realizar incursiones transfronterizas contra las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos. Durante el año 2003, 2004 y 2005 se va a dar una transición política tras el acuerdo de Burn. ¿En qué consistía el acuerdo de Burn? Era la toma o la intención de recrear el estado de Afganistán luego de la invasión de los Estados Unidos. En este caso, su función de este acuerdo era buscar una estabilización y una llamada democratización del país. Para redactar una nueva constitución se creó una asamblea.
que incluía 340 miembros electos de las diferentes provincias y 110 representantes. No obstante, todo lo que se iba a redactar en la Constitución debía, en este caso, someterse a una aprobación de representantes especiales de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, y ese año, como ya les indiqué, solo va a querer en el país de Afganistán dar una estabilidad, una llamada democratización. Para ello, en el año 2006, y no olvidar, ¿no es cierto?, que como se va a dar una democratización, se va a elaborar una constitución, se va a celebrar por primera vez en unas elecciones democráticas de la historia en Afganistán, donde va a resultar como vencedor el presidente, porque ahora ya será presidente interino, Hamid Karzai. Va a ser el primer presidente de Afganistán. En los años 2006, 2007 y 2008 se va a dar el despliegue de la OTAN. Esto inicia a finales del mes de julio del 2006. La OTAN tomó el control del mando de la ISAF y se hizo cargo del control de la región del sur del país, tradicionalmente dominado por los talibanes y narcotraficantes. Este traspaso de control de Estados Unidos a una organización integrada por 37 países, que era la OTAN, aumentó aún más la violencia en esta zona, donde en ocasiones llegó a haber incluso atentados diarios en Irak, además de los ataques a funcionarios públicos y además a fuerzas internacionales. La violencia se extendía a las escuelas como forma de desestabilizar el sistema de educación. Además de ello, ataque a una gran cantidad de población inocente que no tenía nada que ver en este conflicto. En el año 2009 al 2010 fue los años más violentos de la invasión en 2001. La insurgencia talibán incrementó los ataques por todo el territorio afgano, causando un gran número de víctimas, tanto de civiles como de fuerzas afganas en el extranjero. El repunte, en este caso, de la violencia en el país hizo necesaria una revisión de la estrategia de la OTAN en Afganistán, que incluía el envío de más tropas por parte de los países miembros, así como intensificar y mejorar las fuerzas de seguridad afgana. Y en el año 2011 al 2012 se da la muerte de Osama Bin Laden y una crisis política en Pakistán. La muerte de Osama Bin Laden se anuncia el 2 de mayo de 2011, cuando unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron al líder de Al-Qaeda en el transcurso del tiroteo en Pakistán. El presidente en ese tiempo era Barack Obama, informó públicamente la noche del 1 de mayo de un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. La operación, cuyo nombre en clave primero se informó que fue la Operación Jerónimo y después cambió de nombre a la Operación Lanza de Neptuno, fue llevada a cabo por unidades del Grupo de Desarrollo de la Guerra Naval de los Estados Unidos. Y el año 2013 al 2014 se da el traspaso total de la seguridad a Afganistán y fin de las operaciones de combate en la OTAN. Aquí, en el año 2013, el gobierno de Afganistán asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad interina con el traspaso de esta tarea a las fuerzas policiales y militares del país, que estuvo en manos de la OTAN desde el 2001. El proceso que empezó en el 2011 acabó con el traspaso parte de las Fuerzas Internacionales de Asistencia de Seguridad, ISAF, a los afganos de los últimos distritos que todavía se encontraban controlados. Luego de ello, y el 2015 se da la operación Apoyo Decidido, Reconquista Talibán e Irrupción del Estado Islámico. En 2015 se lanza oficialmente la operación Apoyo Decidido, de instrucción de la OTAN a las fuerzas afganas en Afganistán. Durará 2 años, aunque podría en este caso prolongarse. ¿En esto qué consistía? Pues los Estados ayudaría a Afganistán a combatir el terrorismo a lo largo de su, en este caso con el fin de proporcionar una seguridad a los afganos. Incluso se les brindaría estrategias de operaciones de combate en caso de algún ataque militante por manos de los talibanes, ¿no? Aquí se iba a encargar Estados Unidos de proteger, enseñar
en este caso, instruir a los afganos para su defensa propia. ¿Y qué podemos decir nosotros como resultado? ¿Qué trajo este conflicto, esta guerra? Pues trajo la caída de los Emiratos Árabes de Afganistán, se da la destrucción de los campamentos de Al-Qaeda, se da la formación de un nuevo gobierno democrático. Recuerda que el primer presidente es Hamid Karzai. Se da la guerra noroeste de Pakistán, la muerte de Osama Bin Laden, las operaciones de combate de las fuerzas de la ISAF, que estaba al mando de la OTAN. Se da la intromisión del Estado Islámico en el conflicto contra la ISAF-OTAN, Pakistán, pero sobre todo contra los talibanes. Se da la muerte de Mohamed Omar, un conflicto interino entre los talibanes, la reconquista del territorio talibán y comienza la guerra de Afganistán, otra nueva guerra en el año 2015 hasta la actualidad, ¿no? Consecuencias, como toda guerra, muerte de civiles, personas inocentes, se da una destrucción en cuanto a la infraestructura. Chicos, no se vayan a olvidar entonces ese dato que se les está brindando. Les acabo de hacer un super resumen de todo el proceso de este conflicto, pero igual siempre les aconsejo que revisen su libro para que puedan ustedes informarse más y conocer, ¿no?, un poquito más acerca de la guerra de Afganistán, pero en el año 2001. Recuerda que en el 2015 se desarrolló otra guerra que sigue vigente hasta la actualidad. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos en la tarde. Cuídate mucho.